Muy buenos días, vamos a empezar con el nuevo tema de nuestro avance curricular del año. En este caso tomaremos en cuenta el tema de notación científica. ¿Qué es la notación científica? Podemos definir la notación científica como una forma de escribir números que son muy grandes o muy pequeños, en este caso una manera más conveniente, estandarizada, una forma en la cual sea más manejable. Por lo general la notación científica siempre está, en este caso siempre tiene una base 10. Okay. Podemos apuntar algunas palabras clave para poder acordarnos de la definición más fácilmente. Continuemos. Entonces, y partes de la notación científica, ¿qué partes tendrá? ¿Cuál será la forma en la cual adquiere un número que está escrito en notación científica? Por lo general está repartido en tres partes, las cuales son el coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? El coeficiente no es nada más que el número real que está por delante de los demás símbolos. En este caso, el número puede ser cualquier número que sea mayor a cero y en este caso se excluyen a los números imaginarios, porque los números imaginarios no pueden ser parte, o bueno, no pueden ser coeficiente de un número que está en notación científica. La base. La base no es nada más que, en este caso, para notación científica siempre se va a trabajar con base 10, ya que este número, la base 10, tiene propiedades las cuales es de conservar la relación directa de los números que están escritos en notación científica. Algunas veces ustedes van a poder trabajar con bases que tienen con logaritmos naturales y logaritmos neperianos. En este caso, solamente para este tema vamos a trabajar con base 10, solamente base 10. También tienen el exponente. ¿El exponente qué es? El exponente es la potencia a la cual está elevado la base. La base es base 10, hasta ahí todo bien. Y la potencia será el número al cual va a estar elevado en este caso, esa base. Dependiendo del exponente, si este sea positivo o negativo, el número va a ser muy grande o muy pequeño. ¿De acuerdo? En este caso, la potencia siempre va a ser un número entero, para notación científica, siempre va a ser un número entero y puede ser negativo o positivo. A ver, podemos tomar una pequeña nota. Por ejemplo, el coeficiente y la base se coloca entre el coeficiente y la base, siempre se va a colocar un símbolo que represente la multiplicación. Hay distintas simbologías, ustedes ya saben, el X o el punto, o incluso algunas personas lo ponen directamente un paréntesis que también simboliza multiplicación. La idea es que entre el coeficiente y la base hay un símbolo de multiplicación, el símbolo que ustedes vean más conveniente. Muy bien, ¿cómo se escribe en este caso la notación científica? Técnicamente es lo que tenemos nosotros en pantalla. El coeficiente, que es representado por A, el símbolo de multiplicación, la base, en este caso base 10, no hay donde perderse, como también N, que llegaría a representar el exponente. ¿De acuerdo? Ahí está el coeficiente, el exponente, la base, como también el símbolo de multiplicación que está entre el coeficiente y la base. Muy bien. Podemos denotar algunas cosas. Por ejemplo, A, que es el coeficiente, siempre tiene que ser mayor a 0 pero menor a 10. Y N puede ser cualquier número entero, positivo o negativo. Ya. Otra vez puede ser un número positivo, entero, positivo o negativo, siempre y cuando excluyamos al número imaginario. El número imaginario en acá no lo tocamos, no llega a estar concebido en notación científica. Muy bien. Entonces, podemos empezar a trabajar con algunos números para ver, en realidad este tema es realmente intuitivo. Por ejemplo, nosotros tenemos 1 por 10, bueno, en este caso 10 a la 0. Cualquier número elevado a 0, del tema anterior, ustedes saben que cualquier número elevado a la 0 no es nada más que 1. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en algo. Si el exponente es negativo, si el exponente es negativo, la cantidad de ceros recorre hacia, bueno, la coma recorre hacia la izquierda. Entre más, en este caso, entre el número sea más pequeño, el cero va a recorrer más a la izquierda. ¿Ya? Por ejemplo, 10 elevado a la menos 1 puede ser escrito como 0.1. La coma recorrió un espacio a la izquierda. Aquí, 10 elevado a la menos 2. La coma recorre ¿cuántos espacios? Dos espacios. 10 elevado a la menos 3. La coma ¿cuántos recorrió? Tres espacios. Y si se dan cuenta,
el exponente está relacionado con el número de espacios que yo tengo que recorrer. En este caso, cuando el exponente es negativo, la coma o el punto decimal va a recorrer hacia la izquierda, siempre hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Va a pasar lo contrario cuando el exponente sea un número positivo. Por ejemplo, acá estamos analizando que al número 1, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero escribir 1 de otra forma. Escribiendo 1 de otra forma, en este caso, por ejemplo, acá. 1. 10 elevado a la 1 va a ser 10. ¿Qué hemos hecho? Recorrimos un espacio, una coma, ¿hacia dónde? Hacia el lado derecho. 10 elevado a la menos 2. Bueno, disculpen, 10 elevado a la 2. ¿Cuántos espacios recorrimos? Recorrimos 2 espacios hacia la derecha. 10 elevado a la 3. 3 espacios a la derecha. 10 elevado a la 4, 4 espacios a la derecha. Si se dan cuenta, están relacionados con el número de espacios que la coma tiene que recorrer. Si el número, en este caso, si el exponente es negativo, el número de espacios que va a recorrer la coma va a ser hacia la izquierda. Si el exponente es positivo, el número de espacios que va a recorrer la coma va a ser hacia la derecha. Uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha. ¿De acuerdo? Con eso ustedes ya van a poder resolver algunos ejercicios que los tienen en su práctica, que ya fue proporcionado en clases. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, entre el exponente sea más pequeño, el número será más, en este caso será más pequeño. En este caso, ¿pequeño en qué sentido? 1 menos 1 es más grande que menos 2. Menos 2 es más grande que menos 3 y menos 3 es más grande que menos 4. Eso se les explicó en clase. Como también podemos denotar que entre el exponente sea más grande, en este caso el número, el exponente sea más grande, el número va a ser grande. Si el exponente es negativo, pues el número va a ser sumamente pequeño. Si el exponente es positivo, el número va a ser sumamente grande, dependiendo del valor que adquiera el exponente. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. De las reglas. Hay ciertas reglas las cuales hay que, en este caso, hay que seguir para poder resolver algunas expresiones. En notación científica lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a sumar, restar, dividir y restar, bueno, sumar, restar, multiplicar y dividir a las expresiones que estén en notación científica. Y si no estuvieran en notación científica, entonces nosotros lo convertimos a notación científica y luego realizamos esas operaciones. ¿De acuerdo? La regla número 1, que técnicamente es lo que aprendieron ustedes, si mal no recuerdo, en primaria, son los ceros después de la coma. Por ejemplo, nosotros vamos a tener, cuando tenemos un número decimal, cuando tenemos números decimales, después de la coma, los últimos ceros, después del último valor distinto a cero, no se anotan. Tal vez esto sea algo confuso. Pongámosle, en este caso, pongamos este ejemplo. Por ejemplo, tengo esta expresión. Aplicando la regla número 1, me dice que los últimos ceros después del último valor distinto de 0 no se cuentan. ¿Qué quiere decir? Que estos últimos ceros después de la coma y después del último valor que es distinto de 0, en realidad ya no se anotan. Ya no se anotan. ¿De acuerdo? Entonces la expresión directamente debería ser 5001. Los últimos ceros ya no se anotan. ¿De acuerdo? La regla número 2, los ceros antes de la coma. ¿Qué nos dice esta regla? Nos dice que si se tiene un número que tiene ceros antes de la coma, se obvian los ceros que están antes del primer valor distinto de 0. Vayamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este valor, 0.00700. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los primeros ceros antes del primer número que es diferente de 0, no se les anota. Directamente la expresión sería anotada como 700. ¿De acuerdo? Regla número 3, exponente positivo. En este caso, cuando el exponente es positivo, el valor o la coma va a recorrer hacia ¿dónde? Va a recorrer hacia la izquierda. Pongamos en ejemplo esto. Por ejemplo, yo tengo este valor que quiero expresarlo en notación científica. ¿Cuánto es? Es 50.000. Yo lo quiero representar en notación científica. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, en este caso, puedo hacer recorrer la coma hacia ¿dónde? Hacia la izquierda. Si recorre un espacio hacia la izquierda, ya debe aparecer por 10 a la 1. El 1 representa la cantidad de espacios que yo recorrí hacia la izquierda. Ese mismo valor yo lo puedo expresar de otra forma. 500.
¿Qué hice? Yo recorrí dos espacios, recorrí la coma, lo hice recorrer dos espacios y el exponente se convirtió a la 2. Y así sucesivamente nosotros podemos denotar el valor de distinta forma. Notación científica tiene la propiedad de que el número puede expresarse de 1000 formas distintas, dependiendo de la conveniencia que uno tenga. Ya. También tenemos este valor, siguen siendo los mismos números, siguen representando, por ejemplo, 0.05 por 10 a la 6 sigue siendo 50.000, sigue siendo, solamente que está representada de otra forma. ¿Ya? De acuerdo, entonces vayamos a la regla número 4. En la regla número 4 nos dice que si el número está expresado en notación científica, o bueno, el número que está expresado en notación científica, para que el exponente disminuya de valor, la coma debe recorrer hacia la derecha. Esto está más relacionado con los exponentes que van a ser negativos. Por ejemplo, pongamos como ejemplo este ejemplo número 4. Digamos, tenemos el número 5. El número 5 yo lo quiero expresar en notación científica. Esto, 50 por 10 a la menos 1, ¿qué hice? Recorrí la coma ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Y recorrí cuánto? Un espacio. Ya, entonces va a ser 50 por 10 a la menos 1, que sigue siendo 5. Lo mismo va a pasar en aquí. 500, ¿qué hice? Recorrí la coma dos espacios hacia la derecha, y acá está. 500 por 10 a la menos 2 sigue siendo 5. Y así sucesivamente ustedes podrían notar que entre más espacios yo recorra hacia la derecha, el exponente va a ir aumentando de valor. Claro, con valor negativo, pero va a ir incrementando el valor numérico. ¿De acuerdo? Muy bien. La regla número 5 es el producto y la división de números que están en notación científica. Muy bien. Se aplica la propiedad, en este caso se aplica la propiedad 1 y la propiedad 6 de las propiedades de los exponentes. En el anterior tema, en exponenciación, nosotros ya estudiamos las propiedades de los exponentes y hay que hacer operaciones precisamente aplicando la regla número o la propiedad número 1 y la propiedad número 6 que tenemos en nuestra tablita de potenciación. Muy bien, por ejemplo, tenemos esta expresión. Tengo un número que está expresado en notación científica y otro número expresado en notación científica. Ambos números están multiplicándose. Ahora, hay que saber hacer esta operación de tal forma que podamos tener un resultado numérico en donde se combinen estos dos números de notación científica. Por ejemplo, ¿cómo se procede en este tipo de ejercicio? Reordenamos todos los coeficientes, los vamos a unir lo más posible. 4, 5 son los dos coeficientes de los dos números que están en notación científica. Y las bases que están elevadas a un exponente los vamos a unir. Sigue siendo el mismo número. Ustedes hagan la operación en su casa. Esto sigue siendo el mismo número que el de arriba. Sigue siendo el mismo número. Ahora, la regla es que nosotros en este tipo de notación científica podemos multiplicar o dividir los coeficientes. Ya, se puede multiplicar o dividir los coeficientes, pero también debemos notar algo. Acá nosotros tenemos bases iguales y están en un producto. Cuando tenemos bases iguales y se está haciendo un producto, los exponentes se van a sumar. Entonces en esta parte, bueno, bases iguales, exponentes se suman y los coeficientes se multiplican como si fueran números normales. 4 por 5, 20. En este caso, mismas bases exponentes se van a sumar. 2 más 4, vamos a tener 20 por 10 a la 6. Y hemos hecho la operación. Esto, si mal no recuerdo, es aplicando la propiedad 1 de las tablitas de propiedades de potenciación. Lo mismo van a hacer aplicando la propiedad 6, pero cuando nosotros tengamos una división. Hay que hacer idénticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Podamos denotar algo. Por ejemplo, para realizar la suma y la resta de números en notación científica, las bases y los exponentes deben ser idénticos. En este caso, la base debe ser 10 y los exponentes también tienen que tener el mismo valor. ¿Esto cuándo? Cuando vayamos a hacer operaciones de suma y resta de números que están en notación científica. ¿De acuerdo? Muy bien, pongamos como ejemplo esta expresión. Operaciones combinadas. Ya. En operaciones combinadas, por ejemplo, se presentan las expresiones en las cuales se deberán aplicar varias reglas al mismo tiempo para obtener un resultado más sencillo. Esto pasará en la suma o diferencia, precisamente en la nota anterior que estamos teniendo. Ya. Pongamos como ejemplo el ejemplo número 6. Tenemos esta operación, esta expresión. Ya. Como podrán notar, tenemos en la parte del numerador, tenemos dos expresiones que están en notación científica y ambas expresiones
Los coeficientes, primero, son distintos. No hay problema, los coeficientes pueden ser distintos. Pero, en este caso, la nota que teníamos anteriormente nos dice cuando tengamos que hacer suma y resta, suma o resta de números que están en notación científica, acá claramente en el numerador se tiene que hacer una operación de resta de números en notación científica. ¿Qué nos dice? Nos dice que los las bases y los exponentes tienen que ser idénticos. En este caso, los coeficientes no hay problema, pueden ser distintos, pero las bases no pueden ser distintos ni tampoco los exponentes. Nosotros podemos notar ahí que si bien las bases son idénticas, pero los exponentes son distintos. Por tanto, hay que convertirlos, uno de estos dos números que están en notación científica, que está en el numerador, a la misma, al mismo exponente que el otro. Podemos llevar este 3 a la menos 2 o este menos 2 a la menos 3, pero tienen que tener el mismo exponente. En este caso, hagamos esta operación. De acuerdo. ¿Qué tal si yo recorro un espacio a la derecha? ¿Se acuerdan? Cuando teníamos el exponente negativo, nosotros recorríamos un espacio a la derecha, el exponente aumentaba. Aquí está. La coma retrocedió un espacio, acá está, a la derecha, y el exponente incrementó en valor. Ya no es a la menos 2, es a la menos 3. Sigue siendo el mismo valor, solamente que expresada de otra forma. Ya. Entonces, con esto ya cumplimos la nota anterior. La nota anterior nos dice que cuando tenemos que hacer operaciones de suma y resta de números en notación científica, las bases tienen que ser iguales. Acá están, las dos bases son iguales. Y los exponentes de las bases tienen que también ser iguales. Aquí está, a las 3 menos 3, a la menos 3. Entonces ya cumplimos esa condición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer las operaciones en la parte superior. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se dan cuenta en acá, por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3 es un factor común. ¿Qué tal si factorizamos el 10 a la menos 3? Porque son comunes. Tenemos 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, factor común. ¿Y qué vamos a hacer con sus coeficientes? Pues vamos a hacer en este caso la resta. Pero si fuera suma, entonces se llegará a sumar. ¿Ya? Pero en acá lo que hicimos es factorizar la base y el exponente. Y acá lo que estamos haciendo es hacer una operación, ya sea de suma o resta. En este caso va a ser una resta de ¿qué? Una resta de coeficientes. Ya, 17.3 menos 0.3, vamos a tener un valor. Conste, solamente estoy haciendo las operaciones en el numerador aún. Luego recién empezamos a hacer las operaciones en el numerador, en el denominador, disculpe. Muy bien, 17.3 menos 0.3 me dice que sale 17 por 10 a la menos 3. Listo, ya tengo un coeficiente distinto. Ahora sí vamos a empezar a realizar las operaciones con el numerador y el denominador. En este caso, si se dan cuenta, esta ya es una expresión que lo vimos en potenciación bastante, ¿verdad? Aquí tengo un coeficiente y aquí tengo una base, pero si se dan cuenta, bases iguales, en una división, los exponentes que se hacen, se restan. En este caso, los coeficientes se van a tener que dividir de la forma común en la cual conocemos, 17 dividido entre 2.7. Vamos a tratar de separarlos para que se puedan notar un poco mejor las operaciones. Por ejemplo, tenemos esta operación, disculpen, esa no debería haber salido. Muy bien, acá. ¿Qué es lo que hice? Aislé los coeficientes. Aquí está. Solamente voy a dividir coeficientes y después voy a dividir las bases. Ya, aquí se ve más claro. 17 dividido entre 2.7 vamos a tener un valor. Vamos a hacer esa división. Y en acá, bases iguales en una división, ¿qué se hace con sus exponentes? Se restan. Vamos a hacer esa operación. Ya. Hacemos esa operación y vamos a tener ese resultado. 17 dividido entre 2.7, 6.296 multiplicado por ¿quién? Bases iguales en una división, los exponentes se restan. Conste, en acá el exponente el exponente del término de abajo ya lleva un negativo. Lo voy a subir arriba, acá está. Lo pongo entre paréntesis, ¿para qué? Para que no se me mezclen. O si es que gustan, ustedes pueden aplicar una de las propiedades que ya teníamos en las tablas, que en cuanto el exponente sube arriba, ¿qué se hace? Se convierte en positivo. ¿Ya? Aquí vamos a salir de signos, cualquiera de los caminos es correcto. ¿Ya? Menos por menos me va a dar más, va a ser 6 menos 3, va a ser por 10 a la 3. Y aquí tenemos el resultado de esa operación.
Si se dan cuenta, solamente hay que ser un tanto ordenado y pues el resultado va a salir de forma satisfactoria sin hacer mucho esfuerzo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. No se olviden de completar la parte teórica en su cuaderno para el día y la hora programada que estará en plataforma. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente clase.